alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder darles esta lección junto con mis hermanas. Nos vamos a ir ahí turnando y rotando, pero yo voy a estar dándoles la bienvenida en este momento y damos gracias a Dios porque pueden y podemos conectarnos a través de este medio durante este tiempo. El día de hoy tenemos la lección número 34, que es Perdiendo para ganar, y está basada en Filipenses 3, del 7 al 11. Si hemos estado, si recordamos, en estas últimas semanas, pues hemos estado hablando de Filipenses 2 y 3. Y bueno, en esta ocasión nos toca leer los versículos del 7 al 11. Así que vamos a iniciar con una oración y quiero pedirles que me puedan acompañar ahí en donde se encuentran. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, gracias porque tú has sido bueno, porque nos has guardado una semana más, gracias porque tus misericordias han estado con nosotros. Te pedimos porque tú nos hables en este tiempo y podamos aprender más de ti, conocer más de tu palabra y podamos aplicar esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Así que, bueno, el versículo para memorizar es Filipenses 3 al 7, es el mismo de la semana anterior, así que vamos a repasar ese versículo si se lo aprendieron. El versículo para memorizar entonces dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. El propósito para esta lección es que el alumno comprenda
que aceptar a Cristo en nuestra vida implica la realización de cambios de carácter y valores conforme a lo que significa una nueva vida en Cristo y una mejor relación con Dios. Como recordarán, la semana anterior, a modo de introducción, estuvimos hablando acerca de la vida de Pablo y acerca de algunas cuestiones que él era. Y entre esas, pues sabemos de que él era una de las personas para su tiempo más instruidas, de las que tenía mejores méritos. Él era de los fariseos, y los fariseos eran, en ese momento eran de un grupo religioso que era de los más estrictos y de los que más se preocupaban por cumplir la ley y estudiarla, conocerla. Él estudió con una de las personas más importantes de su época. Entonces él nos decía en ese momento de que si fuera por méritos y por las cosas que se hacen en la tierra, él cumpliría, y quién más que él cumpliría con todos los requisitos para ser salvo. Pero recordamos de que él tuvo un encuentro con Jesús en ese camino hacia Damasco, y ese encuentro con Jesús hizo en su vida un cambio significativo. Y lo que podemos aprender también es de que todo encuentro con Jesús transforma la vida de las personas, transforma la vida de los seres humanos. Y entonces Pablo nos dice en este pasaje de Filipenses, nos va a estar hablando acerca de cómo se hacen o ocurren estos cambios. Vamos a verlo de manera cronológica, vamos a ver las cosas pasadas que hay que dejar, vamos a ver el presente, qué es lo que tenemos que hacer hoy en el presente, y vamos a ver el futuro, qué es lo que podemos estar esperando hacia el futuro. Así que vamos a iniciar entonces con el siguiente, o con el primer punto. Muy bien, vamos a hablar sobre el primer punto, que se está titulando como lo que debemos perder del pasado. Tal y como dijo mi hermano, el versículo para memorizar está en Filipenses 3:7, y en esta parte vamos a agregar el versículo 8 para identificar qué era lo que hablaba Pablo. En Filipenses 3, del 7 al 8, Pablo hace énfasis en que todo lo que antes consideró como ganancia humana o gloria humana, se podría decir, ahorita él lo tomaba como pérdida, lo tomaba como algo que no le había funcionado y que no le había dado esa felicidad o esa satisfacción. Y que esto lo estaba tomando como perdido, como algo que desechaba, específicamente por la ganancia del amor de Cristo. Y en el versículo 8 vuelve a mencionar que todo esto lo perdió o lo da por perdido, específicamente para ganar a Cristo, porque era algo mejor, era alguien más importante de todo lo que había hecho en su vida pasada. El encuentro de Pablo, como sabemos, que tuvo con Jesús, marcó una diferencia en su vida, en la vida pasada y en la vida en la que estaba llevando en ese momento. ¿Por qué? Porque hubo una transformación de vida, y a eso nos llama cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, a ser transformados por completo. A lo que antes llamábamos nuestra vida constante o nuestra rutina, debe ser cambiada por Dios, debe ser cambiada por ese encuentro que tenemos, y eso pasó con Pablo, y Pablo es el mayor ejemplo acerca de este cambio de vida de antes y del presente. Pablo hace mención también en Efesios capítulo 4, versículo 22, sobre una situación muy importante en la cual nosotros también debemos de aplicar. Y en Efesios 4, versículo 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos está diciendo Pablo de que debemos de desechar, debemos de deshacernos del hombre del pasado, de nuestra vida pasada. ¿Por qué? Porque ya estamos en una transformación en Cristo. Todo lo del pasado ya no nos estaba funcionando, y por eso Pablo hace mención de que está viciado conforme a deseos engañosos, algo que no le está llevando a algo de verdad, a algo verdadero. Pablo
tuvo que reconocer que lo que antes había hecho, que lo que antes había logrado, no le estaba funcionando para poder entablar la relación con Dios. ¿Y por qué? Porque su hombre de antes estaba llena de vicios, llena de distracciones hacia el camino de la verdad. Entonces lo que hizo Pablo fue deshacerse de eso, pero lo tuvo que reconocer. Y por eso nosotros debemos de reconocer aquello que nos está separando de nuestra relación con Dios y no nos está dejando ser transformados por el Señor. Pablo, si se dan cuenta, hizo énfasis en la palabra perdido, en la palabra de perder. En el griego podemos reconocer diversas definiciones y vamos a ver tres específicas que está en el sendero. Y la primera está acerca del deceso, que quiere decir sobre dar muerte a algo del pasado, sobre dar muerte a esa vida pasada. Déficit, que es un desperdicio, que todo lo de antes nos estaba dando un desperdicio de vida, no lo estábamos aprovechando correctamente. Y un perjuicio, quiere decir que el pasado, las cosas que hicimos antes, nos perjudicaron en nuestra vida cristiana o en seguir a Cristo. Cada una de estas cosas, tal y como Pablo lo reconoció, lo identificó en su vida y llegó a la conclusión que todas las cosas del pasado no le estaban ayudando a poder reconocer a Cristo como su Salvador y poder transformarse, las tuvo que dejar. No las llevó con él hacia una nueva vida, sino que las desechó y las dejó atrás. Así nosotros también debemos de identificar qué cosas nos están dejando acercarnos a la presencia de Dios y qué cosas no nos están acercando a las cosas de Dios. Si ustedes ya identificaron cuáles son las cosas que no les están ayudando, desechémoslas y tirémoslas hacia otro lado para no volver hacia ellas y que eso no nos interrumpa en crecer espiritualmente y ser transformados por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor quiere transformarnos a partir de que lo conocimos, pero debemos de darle ese espacio para llegar hacia esa transformación. Así que, hermanos, Pablo es el mejor ejemplo para podernos identificar con él en desechar estas cosas del pasado. Y de esta forma en la que nosotros somos los que identificamos qué vamos a desechar, vamos a ser reconocidos y considerados justos por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos dejando aquello que nos está quitando enfoque a nuestro Señor y de ser transformados. La lección divide estos pasajes en pasado, presente y futuro. Así que ahora vamos a hablar sobre el punto 2, que es el presente. Y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, que es en lo que voy a exponerles y enfatizar en lo que sucedió en la vida de Pablo y cómo esta experiencia o cómo lo que dice la Biblia se puede aplicar a nuestros días. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En esos dos versículos voy a enfatizar, y el presente es lo que debemos ganar en el presente. Pablo, en esto que leímos, justificó sin ningún remordimiento su nueva actitud. ¿Cuál era su nueva actitud? Que estimó todo lo que había ganado en el pasado como basura. Él concluyó que todo eso que él había obtenido o todo eso que él había experimentado antes para ganar el cielo, en realidad se lo estaba impidiendo. ¿Por qué? Porque eso lo alejaba de Dios. En ese momento del pasado, Pablo no era Pablo, sino era Saulo. Y vemos en la palabra de Dios en ese capítulo que él experimentó un cambio radical.
En la vida diaria hay acciones en las que nos empeñamos mucho, que puede ser el trabajo, el estudio, cualquier otra actividad, y creemos que con eso pues simplemente estamos viviendo y no estamos haciendo nada malo, y es correcto, pero muchas veces todo eso hace que perdamos la conexión con Dios y que perdamos la disposición de entregar a Dios todo nuestro tiempo, o que realmente lo que hacemos nos esté acercando a Él. Y ese empeñarnos más en hacer ese tipo de acciones nos puede hacer creer que terrenalmente estamos ganando muchas cosas, pero que en realidad no estamos ganando nada porque estamos en el mundo. Y Pablo dice, creemos ganar el cielo. Y realmente en el día a día, en el mundo, no podemos hacer nada por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas, algo para poder alcanzar la salvación. Solo es a través de Cristo. Y no es que yo esté diciendo de que todas esas actividades sean algo malo, pero que no pretendamos creer que porque no hacemos nada impropio, ya podemos tener la salvación, ya hemos alcanzado la vida eterna. No podemos considerarlo así porque terrenalmente no podemos hacerlo y descuidamos así nuestra relación con Dios. Entonces, Pablo decía que él, con sus actos pasados, él creía que estaba logrando paz y justicia. En ese momento, como les decía, no era Pablo, sino Saulo. Él creía que con todo eso él alcanzaba paz y justicia. Y hasta el momento en el que él recibió el cambio radical en su vida, él pudo experimentar realmente lo que significaba la paz y la justicia de Dios. Y eso solo es por gracia y fe en Cristo. Un punto importante que Pablo lo recalca mucho y es que es reconocer que todo acto humano no puede hacer posible la salvación, como les decía. La salvación solo se obtiene por misericordia y gracia de Cristo en nosotros. Y no quiere decir literalmente que no vamos a hacer nada, que no vamos a leer la Biblia, que no vamos a orar, porque ya tenemos la salvación, o ahí sí que ya es trabajo de Dios en nosotros, no, sino es trabajar en esas áreas de nuestra vida que nos permitan acercarnos a Dios y tener conexión con Él. Por eso en el punto anterior, el punto anterior en el que explicó Raquel que era perder para ganar, lo que hace referencia y que ella lo enfatizó también es perder lo pasado, lo que teníamos en primer lugar en nuestra vida, y ahora en el presente enfocarnos en acciones para ganar la salvación, acciones pensando siempre en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo para trabajar hoy para estar más cerca de Dios? Leía unas frases que decían que no podemos regresar al pasado, pero podemos trabajar en el presente para el futuro. Y creo que eso es muy apropiado a lo que estamos hablando, porque en el pasado podemos tener algunas actitudes y acciones que nos hacen alejarnos de Dios, pero debemos estar conscientes que nuestro presente debe ser un punto de referencia para poder buscar un futuro en el que podamos realmente experimentar la salvación. La corona de vida, que es a donde vamos, ¿verdad? Entonces, en la vida actual, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué debemos perder para ganar? La lección enfatiza 3 puntos que yo voy a procurar explicarlos lo mejor posible. El primero es, debemos perder los valores mundanos. Y eso es lo que el mundo ofrece como bueno y correcto. El mundo ahora se ha empeñado en tratar de hacernos creer que algunas actitudes o valores que tenemos por principios bíblicos y lo que Dios nos insta ahora es bueno para el mundo. Y debemos aceptarlo porque es bueno. Todo eso debemos de perderlo. No debemos creer que todos esos valores mundanos deben aplicarse a nosotros. El segundo, religiosidad hipócrita. ¿Qué quiere decir eso? Decir, soy cristiano y andar por todos lados diciendo que van
que se va a cierta iglesia y que yo hago esto, yo hago otro, yo aparezco en tales cosas, no, sino ser un testimonio vivo, no solo de palabra, sino de hecho. La falsa santidad es el tercero. Ser, por ejemplo, unos en la iglesia y otros fuera de la iglesia, unos en el hogar y otros fuera del hogar. Debemos vivir una vida de santidad real, y en este punto es algo importante porque viene Pablo, que era Pablo, que todos sabemos que Pablo tenía como muchas cualidades y él aprendió mucho, un cambio radical en su vida, y dice que, él dice en el versículo 8, por lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Él estaba hablando de una excelencia en este punto, buscando no su propia ley, no su propia justicia, sino la justicia de Dios. Y su expresión implica que debe ser una búsqueda constante de Dios. Y no debemos pensar de que como ya acepté a Jesús, como ya, antes íbamos a la iglesia, ahora veo transmisión, ya cumplimos la cuota para ganarnos la salvación. No es así. La salvación es una búsqueda constante de querer ser más como Jesús. Y en Filipenses, igual 3 versículos 12 y 14, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El pasado ya está atrás y debemos empezar a vivir una vida que realmente experimentemos un cambio en nuestra vida porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Pablo dice aquí que debe ser una búsqueda constante de ese conocimiento y esa perfección, que esa perfección y ese conocimiento de Cristo va a ser cuando podamos verlo cara a cara. Y luego dice que debe ser constante, todo el tiempo tenemos que buscar a Dios. Y todo lo que él perdió le impedía alcanzar la gracia, y él dice y él insta a que constantemente estemos creciendo en conocimiento de Cristo. Busquemos buscar más de su palabra y busquemos tener una práctica diaria de comunicación y conexión con nuestro Dios, hasta que sea un estilo de vida en el que nuestro pasado queda atrás, nos evaluemos diariamente y busquemos ser más como Cristo, busquemos ser más como Él, y que si estamos retomando algunas actitudes o estamos tomando algunos hábitos que teníamos en el pasado, podamos ponerles un alto y podamos buscar siempre perfeccionarnos y crecer en el conocimiento de Cristo. Esto siempre apuntando a lo más glorioso, que es el futuro con Dios en la vida eterna, que en este momento vamos a hablar sobre el futuro. Bueno, y el tercer punto, que es lo que nos espera en el futuro, Pablo lo describe en Filipenses 3, del 10 al 11. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y quiero leerles también otra versión, la versión NTV, que dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces aquí Pablo nos está hablando acerca del futuro y de esa esperanza que él tiene hacia adelante. Como vimos en los puntos anteriores, Pablo nos dice en
en la primera parte nos habla acerca de dejar todo lo que él era, y dejar todo eso que nos distrae, específicamente lo que nos distrae de Cristo y de la vida que debemos de vivir por Él. En el segundo debemos de enfocarnos en conocer y en aprender más de Dios, y que ese conocimiento tiene que ser perpetuo, tiene que ser constante. No debemos de pretender de que ya lo hemos alcanzado, sino que al contrario, pensar y creer de que aún hay más. Y creo que eso lo podemos experimentar en cada prédica, en cada mensaje, en cada lección, que podemos estar repasando y revisando o releyendo versículos, y vemos de que siempre hay una palabra nueva. Pablo entonces lo que nos indica es de que vamos a conocer a Jesús plenamente, completamente, hasta que le conozcamos a Él cara a cara, así como lo expresa 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12 lo que nos dice es lo siguiente. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, Pablo lo que nos dice es de que mientras estamos vivos, mientras estamos aquí en la tierra, y él en ese momento estaba consciente de que conocía a Dios parcialmente, o sea, solo conocía una parte y lo seguía conociendo, pero que va a llegar el día en que ese conocimiento sea pleno, que sea cara a cara. Esa es la expresión en la que está escrito ese pasaje. Y obviamente cuando uno platica o habla con alguien o conoce a alguien cara a cara, la experiencia es diferente a hacerlo de manera virtual. Y creo que en este tiempo principalmente, y creo que nos sirve mucho este ejemplo, porque todo lo que hemos estado haciendo ha sido de manera virtual, ha sido de manera no presencial. Y definitivamente hay ciertas cosas que se pierden o que no se logran alcanzar completamente para conocer a una persona. Y esa experiencia de cara a cara, personal, pues hace una diferencia tremenda a la hora de relacionarse. Y eso es lo que nos dice Pablo: mientras estamos aquí en la tierra, vamos a conocer a Dios parcialmente y lo vamos a seguir conociendo. Eso debe de ser progresivo, debe de ir creciendo. Pero en el momento en que ya sea que venga Jesús o nosotros muramos, él quería, de alguna manera quería morir para poder experimentar esa resurrección de los muertos. Al leer esas palabras vemos en él como un entusiasmo, una emoción por querer llegar a ese punto, ese momento, y conocer finalmente a ese Dios que él por tantos años había estado estudiando y aprendiendo. Y la esperanza de él es esa, de que al momento de que se consuma la salvación, es decir, al momento de que nosotros muramos y ya estemos en el cielo, en ese momento se consuma la salvación. Ahorita somos salvos, pero si nosotros no nos cuidamos en este presente, que es el que nos hablaba anteriormente, puede ser que esa salvación no se consuma, o no se realice, o no se complete. Pero en el momento en que se complete, es decir, cuando ya estemos en el cielo, es cuando vamos a alcanzar ese conocimiento pleno. Y esa es la esperanza que tenía Pablo, y de lo que nos habla, y es lo que está en el futuro. Algo importante que Pablo también destaca en este pasaje, y es acerca de sufrir los mismos padecimientos de Cristo. Para Pablo era muy importante esa parte. Él quería vivir y pasar por esos mismos padecimientos que pasó Cristo, porque él lo que buscaba y su mayor anhelo era ser semejante a Él. No en la crucifixión, no en morir de la manera que murió Jesús, porque obviamente solo hubo una muerte, y esa muerte fue la que nos perdonó, la que nos dio salvación. Pero hay algo importante en esa muerte, y fue la obediencia que Jesús tuvo hacia el Padre, hacia Dios. Ese es a lo que Pablo se refiere en esa parte, al decir que quiere pasar o sufrir los mismos padecimientos de Cristo. Nosotros mismos también debemos de ser obedientes de la misma manera en que Pablo nos lo indica.
Y podemos ver entonces en un pasaje anterior, en Filipenses 2:8. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da Jesús? De ser obedientes, y ser obedientes hasta la muerte. Y es interesante porque en el momento en que Pablo escribe estas palabras, esta carta, él en ese mismo momento está preso en Roma. Y como hemos estudiado en algunas otras lecciones, Pablo murió finalmente en Roma. Y eso es, y para él en ese momento era como una realización tremenda, el estar pasando esos mismos padecimientos, porque estaba siendo obediente a Dios, estaba siendo obediente a la palabra que había recibido. Nosotros mismos debemos ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. ¿Y cómo vamos a saber a qué debemos ser obedientes? Pues precisamente al estudio de su palabra, a la lectura de la Biblia, al escuchar mensajes, al estar en estas reuniones de esta manera virtual. Vamos a conocer cuál es el mensaje de Dios, vamos a conocer cuáles son sus mandamientos, vamos a conocer qué es lo que Él quiere que hagamos. Y al ser obedientes hasta la muerte, vamos a poder alcanzar esa salvación y ese conocimiento pleno. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, pensamos de que, o podemos llegar a pensar de que eso fue un evento pasado, de que fue algo que ya quedó atrás. Y como estamos viendo en este momento de manera cronológica cómo es ese cambio, esa transformación de vida, nosotros entonces debemos que dejar debemos de morir a todas esas cosas del pasado. Pero en este caso la resurrección, si bien es cierto, fue del pasado, y esa victoria del pasado nos permite y nos hace estar victoriosos también en el presente. Pero debemos de mantenernos fieles, debemos de mantenernos firmes y debemos de mantenernos obedientes y constantes en cada una de las cosas que Dios nos ha mandado en el presente, para que entonces esa victoria se concrete en el futuro. Entonces, veamos la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección como algo del pasado, pero no solo como el pasado, sino que también como algo que nos va a dar la victoria en el futuro. Y a la que ya muchos han logrado alcanzar. A manera de cierre de esta parte 3, vemos entonces de que a Pablo no le importó ni lamentó dejar todo lo que él era. Imagínense que en algún momento ustedes pueden tener algún título, pueden tener alguna profesión, pueden tener algo que les ha costado mucho conseguir, y por lo cual se sienten orgullosos, y eso está bien, no está mal, y creo que es muy bueno tener muchos logros y varios títulos y demás. Pero en este caso Pablo tenía toda una carrera, todo un currículum realmente difícil de superar. Sin embargo, a él no le importó ni lamentó dejar todo eso que leer, todos sus méritos y todas las cosas del pasado, no le importó dejarlo atrás, porque él sabía que dejando todo eso en el pasado y dejando todo lo que él era, podía alcanzar y ganar todo lo que él podría hacer. Esa es la frase con la que podemos cerrar esta tercera parte, que dejando en el pasado todo lo que somos, podremos ganar y alcanzar todo lo que podremos ser. En este caso, perder para ganar. Como conclusión, podemos decir que debemos desechar lo que no añade valor y lo que no nos ayuda a tener mejor conexión con Dios, a fin de ir creciendo diariamente en la experiencia de la vida cristiana. Otra conclusión es que hoy es una buena oportunidad para buscar a Dios, desechar lo malo y crecer en nuestra relación con Cristo para un futuro glorioso. Y bueno, yo quiero dejarles también en Filipenses 3:13. Pablo hace énfasis, ¿verdad?, en que él mismo no se consideraba perfecto, o no se consideraba como que ya estaba en lo último que el Señor Jesús nos está pidiendo ser. Sin embargo, lo que él hacía énfasis es en que él sigue
y persiste hasta alcanzar aquello que Jesús nos dejó. Y hace énfasis en esta parte en el versículo 13, en olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, en esta se está resumiendo el pasado, presente y el futuro, en que olvidamos, persistimos para lo que está hasta adelante. Entonces, debemos de tener esa persistencia para alcanzar ese llamamiento de Dios, esa salvación, pero olvidando lo que está en nuestro pasado, siendo fieles en el presente y poder alcanzar aquello que Dios nos está preparando y poderle decir que fuimos fieles, que fuimos persistentes y que obedecimos hasta el final de nuestros días o hasta que Él regrese por su iglesia. Así que es un reto, un llamamiento a su iglesia, a su pueblo. Así que es un buen momento de poder examinarnos, de poder pedirle perdón al Señor si no hemos estado poniéndolo a Él en primer lugar. Y hermanos, sigamos hasta la meta, que es la salvación y la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Amén. Y les motivamos a que si tienen niños puedan quedarse a la escuela dominical para niños a las 9:45, y si tienen cerca a alguna persona que tiene niños, que puedan compartir el video para que esa nueva generación también reciba a Cristo en su corazón, y posteriormente el devocional a las 10 de la mañana. Y para cerrar nuestra escuela dominical vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con esto que nos está pidiendo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día. Gracias, mi Dios, porque nos has dado de tu palabra, nos has enseñado, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que examines nuestro corazón y que tú nos ayudes a identificar aquello que tenemos que dejar para poder vivir en este presente, esta nueva vida que tú nos estás dando y llegar a ese futuro, a esa meta que tú nos diste, mi Dios, que es el saber que tendremos una vida eterna contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a persistir y a saber de que lo que antes pudimos haberlo visto como algo mayor, que ya no lo es, sino que es nuestra prioridad y nuestro principal enfoque eres tú. Padre Santo, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser imitadores de ti, Jesús, para poder llegar a vivir una vida que te agrade, que te pueda glorificar, que te pueda honrar, mi Dios. Perdónanos, Señor Jesús, si no hemos tenido esta persistencia, si no hemos tenido este interés. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos crecer espiritualmente, a que nos podamos ver interesados en creer más en ti, en querer alimentar nuestra alma de ti, Padre bendito. Te pido por cada hermano, por cada hermana, adolescente, joven que está viendo esta transmisión, mi Dios, para que tú en este día lo toques, lo llenes de tu espíritu y le puedas ir guiando en esta nueva vida que por tu misericordia y tu salvación estamos teniendo. Padre Santo, encomendamos en tus manos la actividad de los niños, la actividad devocional, mi Dios, que nos sigas hablando y sigamos conectados contigo. En tu nombre, Padre Santo, te pedimos todo esto. Amén. Que Dios les bendiga.